¿Qué tal chicos? Bienvenidos a el video sobre el tema 2 de México Contemporáneo. El tema se llama Proyecto Conservador y antes de pasar al tema tenemos que recordar algunas fechas importantes que sucedieron justo después de la independencia de México. En 1821 pues es creado el primer imperio mexicano. Agustín de Iturbide es coronado como Agustín I, pero pues esto va a causar el descontento de los insurgentes, de todos aquellos que querían otra forma de gobierno que no fuera la monarquía, sobre todo aquellos que aspiraban a una república federal. En 1823 derrotan a Agustín de Iturbide, se instaura la primera república federal y en 1824 es electo Guadalupe Victoria como primer presidente de México. A partir de ahí, eh, el grupo conservador se va a dar cuenta que la opción del imperio ya no es una opción viable, ya no se puede instaurar en México un imperio tal como ellos querían. Entonces van a optar por un sistema que ellos consideran todavía conserva sus privilegios, pero se adecua un poco más a lo que se tenía como válido vigente en la época. Ellos van a optar por una república central, y ese es nuestro subtema 1, la primera república centralista. Vemos ahí el mapa de México en toda su extensión durante este periodo. ¿Sí? Este, Primero que nada, ¿qué es el centralismo? Bueno, el centralismo es un sistema de gobierno donde una figura conserva o tiene todo el poder de administración y gestión de todo el país. Por lo general, a la cabeza del sistema centralista en el Partido Conservador del siglo XIX, pues estaban el clero, los terratenientes y el ejército. Estos tres elementos de la sociedad pues van a optar por el centralismo para mantener todos sus privilegios, para mantener toda su riqueza y todo el poder que venían teniendo desde antes. El federalismo, al ser un sistema mucho más demócrata, mucho más representativo, mucho más libre, ya que cada estado es autónomo, los conservadores veían esto como un peligro, ya que se adelantaron a la idea de que algunos estados podrían incluso intentar independizarse del propio México, cosa que sucede. Por ejemplo, Zacatecas lo intenta, Jalisco lo intenta en algún momento, Yucatán lo intenta, Texas lo logra, ¿sí? En 1836 Texas se separa de Estados Unidos, de México, perdón, y se anexa a Estados Unidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ellos optan por el centralismo para seguir conservando todo su poder. Eh, en este periodo ya de 1824 en adelante hasta el treinta y tantos, ya cerca de 1830, Lucas Alamán va a ser nombrado director de la Junta de Fomento Industrial y va a crear el Banco del Avío, el cual contribuye al desarrollo de todas las empresas textiles del país. Durante su gestión se dejó ver cómo Lucas Alamán tenía ideas de centralizar todo lo que era su cargo de administración. Y aprovechando eso, en 1832, Santana lanza una revuelta armada bajo el lema de religión y fueros. ¿Qué son los fueros? Los fueros son privilegios ante la ley para ciertos grupos, lo cual provee o ofrece o propicia que estos grupos tengan cierta inmunidad ante la ley. Esos son los fueros, son como permisos para hacer cosas ilegales de manera legal. Algo así podríamos entender un fuero. O bien que no puedan ser juzgados como personas normales o civiles normales. En este caso todavía diputados, senadores, magistrados y algunos de ellos más cuentan con algunos fueros, no pueden ser juzgados conforme a la ley como lo fuéramos nosotros. Debido a todo esto, debido a toda la incertidumbre que había en el país, Antonio López de Santana empieza a cobrar mucha popularidad entre todo el pueblo, tanto liberales como conservadores lo van a empezar a apoyar, y en 1833 es electo presidente y Valentín Gómez Farías es electo vicepresidente. Durante todo este año de 1833 y 1834, Santana se va a dedicar
a seguir con sus campañas militares en Veracruz, tratando de establecer un orden en todo el país. Valentín Gómez Farías era de corte liberal, entonces él empieza a crear una serie de reformas que estaban en contra de la iglesia, que pretendían quitarle propiedades, que pretendían que pagar impuestos, etcétera. Entonces, tanto el pueblo como el clero y los altos funcionarios conservadores empezaron a escandalizarse tanto, perdón, y a estar tan inconformes con la administración de Valentín Gómez Farías, que en 1835 van directamente con Antonio López de Santana a pedirle que tome nuevamente el cargo de presidente. Este lo logra, lo toma nuevamente, deshace todo lo que hizo Valentín Gómez Farías en cuanto a reformas liberales, y en 1836 se edictan las siete leyes. Las siete leyes. Las siete leyes es la primera constitución centralista. Precisamente son siete leyes, entre las cuales se sigue afirmando que hay una división de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, pero se crea un cuarto poder, el cual se llama el poder conservador, quien es el que tiene todo el poder real dentro del país y se encarga de vigilar a los otros tres. Así es como México en 1836 pasa a ser una república central. Los estados desaparecen y se convierten en departamentos, ¿sí? Y va a haber una serie de conflictos entre liberales y conservadores durante todo este periodo de 1836 y hasta 1869 aproximadamente, que los vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita solamente estamos viendo el proyecto conservador. Muy bien. Dentro de este proyecto conservador, dentro de la gestión de Antonio López de Santana, va a ocurrir la famosa o llamada Guerra de Reforma, perdón, la Guerra de los Pasteles. ¿Qué es la Guerra de los Pasteles? Para entender qué es la Guerra de los Pasteles, primero hay que entender los antecedentes. México se independiza en 1821, pero Francia no lo reconoce hasta 1830. Una vez que Francia reconoce a México como un país independiente, le pide tratados comerciales, le pide firmar tratados comerciales. Esto beneficiaba más que nada a Francia, porque México, al ser un país que acababa de surgir, por así decirlo, pues evidentemente no estaba a la altura ni comercial, ni política, ni económicamente para firmar un tratado comercial con Francia, que era una potencia mundial en aquel entonces. Estamos hablando del siglo XIX, 1830. Entonces, México acepta entre que sí y entre que no firmar algunos acuerdos, pero en 1832 Francia, como medida de presión, reclama la indemnización de ciudadanos franceses que vivían en México por todos los daños ocasionados en la guerra, principalmente el de un pastelero francés, el cual decía haber perdido alrededor de 70,000 pesos por cuestiones de la guerra. Hay quienes aseguran que es porque el ejército mexicano llegó y comió sin pagar. Otros dicen que es porque la pastelería se vio envuelta en una riña entre liberales y conservadores y pues resultó destruida. La verdad es que sabemos que Francia utiliza esto como un pretexto en 1832 para exigir tratados comerciales. México, al negarse, eh, en 1838 llega un general francés, Antoine Luz de Faudis, que llega al puerto de Veracruz en 1838 exigiendo un pago de 60,000 pesos. Esto pues va a ser la primera intervención francesa. Evidentemente México no va a tener la fuerza suficiente militarmente hablando, ya que el país está dividido entre dos bandos, liberales y conservadores. Habrá quienes estén apoyando a Francia, habrá quienes no, lo cual va a propiciar que al final de todo esto, pues México tenga que aceptar pagar una deuda de 600,000 pesos, de entre los cuales 70,000 pesos serán para este pastelero francés. Eso es la primera intervención francesa y es conocida como la Guerra de los Pasteles. Sí, bueno, México pierde esa intervención francesa y también la segunda también la va a perder realmente.
Claro, va a ganar algunas batallas, como la batalla de Puebla, lo veremos más adelante en las intervenciones extranjeras, perdón. Pero, pues, desde ya una temprana edad, México empieza a acarrearse una exorbitante deuda externa. Va a existir una segunda república central, que es donde se vende el territorio conocido como la Mesilla, que lo estamos viendo en estos momentos. Aquí, aquí mero, en, en este círculo rojo, ¿sí? Muy bien, entonces, las fechas importantes desde 1836 hasta que se consolida la Segunda República Central. En 1836 Texas se separa de México. En 1846 Estados Unidos va a invadir México por cuatro frentes: la Alta California, Tamaulipas, no, más bien California, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz, y va a bloquear los puertos tanto del Pacífico como del Golfo de México, prohibiendo que haya tratados comerciales extranjeros, lo cual va a mermar todo el comercio interno de México. El 14 de septiembre de 1847, Estados Unidos toma Palacio Nacional, lo cual obliga a renunciar a Santana. Antonio López de Santana estaba de presidente en ese entonces, y toma la presidencia Manuel de la Peña, quien decide el 2 de febrero, bueno, entra en pláticas con Estados Unidos y se determina que el 2 de febrero de 1848 se firme el Tratado Guadalupe Hidalgo. ¿Qué es el Tratado Guadalupe Hidalgo? Se ponen fin a las hostilidades entre México y Estados Unidos. Estados Unidos abandona el territorio mexicano, pero se obliga a México a vender la Alta California y Nuevo México. Recordemos que Texas, que está aquí en esta parte, ya se había independizado para ese entonces y pertenecía a Estados Unidos. Nuevo México y la Alta California se pierden en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Se supone que Estados Unidos iba a pagar 15 millones de pesos por el territorio. Sin embargo, hay fuentes que aseguran que el Congreso de la Unión de Estados Unidos solamente aprobó un primer pago por unos cuantos miles de pesos, 100,000, 200,000, algo así, y que después jamás se cubrió el resto del pago. Entonces básicamente fue un robo lo que nos hicieron con los eh, territorios de Nuevo México y la Alta California. ¿Por qué se da esta invasión de Estados Unidos? Bueno, Texas, al independizarse de México y anexarse a Estados Unidos ve una posibilidad para incrementar su territorio y con eso su poder comercial, político y económico. ¿Qué va a hacer? Va a obligar a México de una u otra manera a que vendan estos territorios. Toda la invasión, tanto la primera como la segunda invasión de Estados Unidos se dieron de la misma manera. Bueno, la primera, la segunda, durante la Revolución, también se intenta. Unos militares estadounidenses estaban navegando en aguas mexicanas. Cuando el ejército mexicano los captura para interrogarlos, Estados Unidos se ofende de tal manera que amenaza a México con una invasión, y de hecho lo cumple. Invaden, tomando como pretexto esta supuesta agresión del ejército mexicano al ejército estadounidense, y lo van a tomar como pretexto para invadir México, sabiendo que México no tiene las posibilidades militares para enfrentarse a un país ya más consolidado como lo es Estados Unidos. De hecho, siempre ha sido la estrategia invasora de Estados Unidos. Siempre toman un pretexto militar para invadir otros países. La captura de estas tropas, las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Dictadores que amenazan con la democracia del mundo, siempre va a ser la misma técnica. Entonces Estados Unidos nos roba básicamente todo el territorio norte de México. Se consolida una segunda república central en 1853, donde Santana se hace llamar Su Alteza Serenísima. Estos ya son los últimos puntos del gobierno de Santana, donde ya se empieza a ver a un Santana totalmente diferente desde el primero en 1833, donde tenía la aceptación de la mayoría del pueblo. Ya para 1853 Santana empieza a convertirse más en un dictador, más en una idea de un gobierno despótico y absolutista, muy cercano a un reinado o a un imperio,
al grado de que se hace llamar Su Alteza Serenísima. Durante esta segunda gestión, Santa Anna vende lo que es el territorio de la Mesilla, que era pues ya el único territorio que quedaba de México en la parte norte del río, el río Bravo, que es nuestra actual frontera natural con Estados Unidos, anteriormente no lo era. Y aquí vemos todo el territorio que se perdió, todo esto era Texas, todo esto era la Alta California y además lo que es la venta de la Mesilla, que fue perdida también en una guerra y vendida posteriormente a Estados Unidos. Estados Unidos era solamente este pedazo de acá, Florida, la parte central y esta parte de aquí de Oregon hasta arriba, ¿sí? Entonces, este es el tema 2, chicos. Con eso termina lo que es el proyecto conservador. Podemos ver ya a grandes rasgos que el proyecto conservador tiene algunos elementos. Buscan el centralismo porque consideran que es el sistema político que mejor se acomoda a los intereses de los altos funcionarios como el clero, los terratenientes y el ejército. En cuestiones económicas, el centralismo va a optar por el proteccionismo y la no apertura al capitalismo, es decir, a la no distribución de la riqueza ni del capital, a que el clero, los terratenientes, el ejército y los altos funcionarios del gobierno conserven todo el dinero para sí, que conserven ellos todas las tierras. El federalismo es lo contrario, el federalismo buscaba tratados comerciales y buscaba un sistema de gobierno representativo y con división de poderes. Tuvimos dos repúblicas centrales, la primera se consolida en 1836 con las 7 leyes, la segunda en 1853 con Santa Anna nuevamente como presidente y bueno, ambas terminan con la pérdida del territorio norte de Estados Unidos. Texas se independiza, Nuevo México y la Alta California son perdidos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1948. Y el último con el en 1853, perdón, con la Segunda República Central, perdemos la Mesilla. Eso es todo de mi parte, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase y recuerden hacer su tarea.